Buenas tardes, soy Padre Jorge y desde aquí, desde Bélgica, quiero hablarles a ustedes de un concepto de lo que significa comunión de iglesias. Yo sé que se habla mucho de ese tema, pero me doy cuenta que no todo el mundo entiende de lo que se trata. Por ejemplo, una vez hablé con una persona en la parada de bus y yo le dije, bueno, en nuestra comunión de iglesias la cosa es así, así. Ella me dijo, ¿y qué? ¿Ustedes tienen otra Eucaristía? Yo dije, bueno, comunión no en ese sentido. Bueno, la gente no entiende bien. Bueno, tiene que ver con la Eucaristía, por supuesto, pero no se limita a eso. Así que voy a hablarles un poco de qué significa comunión de iglesias. ¿De dónde surgió esa palabra? Había en el pasado muchas discusiones entre los católicos romanos y los anglicanos de Inglaterra. Y entonces, cuando los católicos romanos hablaban de su propia institución eclesiástica, decían la Iglesia Católica. Bueno, eso molestó a los anglicanos porque los anglicanos dijeron, bueno, ustedes están monopolizando el término de Iglesia Católica para aplicarle a ustedes mismos. Pero nosotros también somos iglesias católicas. Hay varias iglesias católicas, así que los anglicanos no aceptaron la definición, o más bien que los católicos romanos hayan monopolizado ese término, esa palabra de iglesia católica para sus mismos. Así que los anglicanos decían, bueno, cuando ellos hablaban de la institución de los católicos romanos, decían la comunión romana. Y entonces así se creó el concepto de comunión de iglesias. No decían la iglesia romana, porque los anglicanos tenían una eclesiología como el cristianismo tempraneo, así que ellos no podían decir en el singular una iglesia romana, ¿no? Esa es la iglesia romana, pero decían la comunión romana. Bueno, después lo que pasó es que hubo la colonización por los ingleses en el mundo entero. Hay varios países en el mundo donde se habla inglés y todo este es el fruto primero de la colonización del Reino Unido hacia el mundo entero, y luego los Estados Unidos de América declararon su independencia y luego ellos también estuvieron en varias partes del mundo, y así que el inglés se esparció. Pero no solo el idioma inglés, pero se esparció también el anglicanismo como manera de hacer iglesia. El anglicanismo no es, de hecho, un ismo como luteranismo, calvinismo, etcétera, comunismo. Es más bien una manera de hacer iglesia, porque nosotros anglicanos no tenemos una confesión de fe como los luteranos. Más bien es una manera de hacer iglesia. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Qué pasó? Hubo iglesias y parroquias anglicanas en el mundo entero. Y entonces, al fin del siglo XIX, muchos obispos del Reino Unido y de otros países anglohablantes dijeron, hay que hacer una comunión anglicana. Así se formó la comunión anglicana de Cantabria, porque hoy hay varias otras comuniones anglicanas. Entonces, por ejemplo, la comunión anglicana más grande del mundo es la comunión anglicana global, que se formó el año pasado y que cuenta más que 80% de los anglicanos del mundo. Así que más que 80% de los anglicanos del mundo están en lo que se llama la comunión anglicana global, esparcida sobre todo en África,
en otros países de Asia y un poco en otros continentes, tienen también comunidades en las Américas y en Europa, pero principalmente tienen las parroquias anglicanas la mayoría de las parroquias anglicanas de África. Eso es la comunión anglicana global. Luego, hay la comunión anglicana de Cantabria, hablé de esa comunión antes, y yo estoy en la comunión anglicana libre internacional, que es otra comunión anglicana. Hay varias otras pequeñas comuniones anglicanas, así que voy a hablar de qué es ser una comunión de iglesias. Voy a hablar primero de la primera comunión de iglesias de la cual se habló con esa terminología, es decir, la comunión romana. La comunión romana, y no hago parte de la comunión romana, pero conozco un poco las cosas. Así que, ¿qué es la comunión romana? La comunión romana es una unión de varias iglesias. Iglesias no en el sentido teológico o eucarístico, no como realidad eucarísticas, pero como sínodos o como iglesias sui juris, es decir, de su propio derecho canónico. Hay la iglesia romana, pero hay varias iglesias que se dicen orientales católicas, ¿no? Y así hay tal iglesia melquita, tal iglesia maronita, tal iglesia de Ucrania, tal iglesia, varias iglesias nacionales, por la mayoría, que hacen parte de la comunión romana. Entonces, esas varias iglesias tienen ritos diferentes, tienen idiomas diferentes a veces, tienen tradiciones litúrgicas diferentes, tienen una disciplina que es muy diferente de una a la otra, tienen muchas cosas que son muy, muy diferentes de la una a la otra. Pero ¿qué tienen en común? Bueno, todas esas iglesias dicen que el Papa de Roma es el jefe de la Iglesia, una Santa Católica y Apostólica. Y eso es lo principal de lo que constituye la identidad común de esas iglesias. El vínculo común de todas esas iglesias de la comunión romana es que todas y cada una de ellas están sometidas al aparato vaticano, voy a decir, al Papa de Roma y todo el aparato que está alrededor del Papa. Pero tienen gobernación propia cada una, ritos propios, liturgia propia. Aún, voy a decir, la receta del pan de misa es un poco diferente porque unas de esas iglesias utilizan pan fermentado, otras utilizan pan ácimo. Así que bueno, es todavía pan de trigo, tienen calendarios diferentes, no tienen la misma fecha para la Pascua. La mayoría de las iglesias orientales, aún en la comunión romana, siguen todavía un calendario erróneo, una pascalía errónea, que no corresponde para nada a la astronomía real, pero bueno, insisten utilizar una pascalía, dicen vieja, pero no es vieja, es solo errónea, pero bueno, es su derecho de utilizar su propia Pascua y no tienen las mismas fiestas, así que en la comunión romana se habla mucho de unidad en la diversidad. Hay una muy gran diversidad de tradiciones, pero esas iglesias dicen que tienen en común la fe cristiana y no solo la fe cristiana como cualquier otros cristianos, pero todas consideran al Papa de Roma como el jefe el cabo, el vicario de Cristo, el jefe de la Iglesia, una Santa Católica Apostólica. Bueno, eso es la comunión romana. Cuando se formó la comunión de Cantuaria, la comunión anglicana de Cantuaria, entonces
se preguntó, bueno, ¿qué tenemos nosotros en común, además de ser cristianos? Y dijeron, ellos, no nosotros, pero ellos dijeron, hay 4 puntos que se definieron los puntos, el cuadrilateral de Lambert. Y ese cuadrilateral significaba la Biblia, los sacramentos de la Eucaristía y del bautismo, el episcopato, bueno, el obispato o el episcopato como, bueno, como norma eclesiológica. Bueno, entonces, ¿qué tienen las iglesias? ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia internacional y una comunión de iglesias? Bueno, como acabamos de ver, una comunión de iglesia significa que todas esas iglesias nacionales, a veces particulares, ellas tienen el derecho propio de gobernarse. Así que, por ejemplo, en la comunión de Cantuaria, nadie va a decir, por ejemplo, el arzobispo de Cantuaria no puede decir a la gente de Estados Unidos cómo tiene que hacer las cosas. Y muchas veces hubo discordias, disensiones, porque hacían las cosas de manera que a unos les parecía demasiado diferente, pero el arzobispo de Cantuaria no puede, ni los otros obispos de Inglaterra no pueden decir a otras iglesias propias, ni siquiera la iglesia episcopal de Escocia, no le puede decir, bueno, ustedes escoceses viven solo a nuestro lado, son nuestros vecinos, hacemos parte del mismo reinado, así que tienen que hacer las cosas a nuestro modo. No pueden decir, porque son iglesias separadas. Y cada una de esas iglesias de derecho propio, de derecho canónico propio, tienen iglesias, diócesis, es decir, iglesias en el sentido teológico, es decir, realidades eucarísticas locales. Bueno, así que eso es la gran diferencia. La comunión de Cantuaria comprende hoy las iglesias nacionales en las Islas Británicas y además unas iglesias nacionales en los Estados Unidos y Canadá y otros países. No entro en los detalles, pero son ese tipo de iglesias. Pero una comunión de iglesia no significa para nada que las iglesias, que una iglesia en particular puede decidir cosas para la otra iglesia. Bien entendido, los cristianos del cristianismo tempranero eran una comunión de iglesias, porque comunión significa comunión eucarística. Por ejemplo, cuando hablamos de comunión de iglesias, sería erróneo de decirlo en alemán Gemeinschaft, porque Gemeinschaft es diferente. Puede significar unión, pero sin necesariamente una comunión, una intercomunión, es de eso que hablo. Así que sin intercomunión eucarística no hay comunión de iglesias. El principio básico, el primer principio básico para que unas iglesias entren en una comunión de iglesias es que haya necesariamente intercomunión eucarística. Y de verdad, por un tiempo, en la comunión anglicana de Cantuaria no hubo intercomunión eucarística entre varias iglesias. No entro en los detalles. Pienso que ese problema se resolvió el año pasado, pero había esa realidad de discontinuación de la intercomunión. Y sin intercomunión, de mi punto de vista, no hay comunión de iglesias. Bueno, eso solo para
para decirles. Así que una comunión de iglesia siempre significa una comunión internacional. No es lo mismo que transnacional. Internacional no es lo mismo que multinacional. Multinacional significa algo que viene de un país y que va a controlar los organismos en otros países. Por ejemplo, los testigos de Jehová o los adventistas. Esos son organizaciones multinacionales, pero no internacionales. Cuando es internacional significa que las naciones son iguales, que hay igualdad entre las naciones que están, entre las iglesias nacionales que componen una comunión de iglesias internacional. Bueno, entonces les voy a decir feliz fiesta de Pentecostés o de Pascua de las Rosas.